Buenas tardes. Bueno, estamos en el episodio 9 de esta serie que hemos titulado Sabiduría para la vida real. Y quiero comenzar sabiendo vuestra opinión acerca de una declaración. Y la declaración es la siguiente: el dinero no da la felicidad. ¿Cuántos de vosotros estáis de acuerdo con esta frase? ¿Asentís? Sí. Bueno, no he visto muchas manos levantadas, más bien ninguna. Bueno, la mayoría, no sé si quizás por vergüenza o por lo que sea, la mayoría contestan asintiendo a esta afirmación. El dinero no da la felicidad. Y estáis en lo cierto si pensáis así. Si esta no es tu respuesta, tienes que reconsiderar la misma. Porque eso es exactamente lo que dice la palabra de Dios. Dice el versículo 10 del capítulo 5 de Eclesiastés en la Nueva Traducción Viviente: qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Ahora, permíteme otra pregunta más. ¿Cómo responderíais a la siguiente pregunta? Es la pregunta que lleva por nombre un concurso de televisión. ¿Quién quiere ser millonario? ¿Sí? ¿Queréis ser millonarios? Bueno, seamos sinceros. Casi todos responden también afirmativamente a la pregunta. ¿Es así? ¿Sí? ¿Sabéis por qué? Porque nadie se libra de la atracción al dinero. O sea que todos estamos de acuerdo que el dinero no da la felicidad, pero qué difícil es librarse de la atracción al dinero. Todos en algún momento hemos soñado en lo que podría ser nuestra vida si tuviéramos riquezas. ¿Qué haríamos? ¿Dónde viajaríamos? ¿En qué emplearíamos el dinero? ¿Una mejor casa, un vehículo más grande, quizás deportivo, etcétera, etcétera, etcétera? La imaginación nos vuela. Este no es un fenómeno nuevo. Ha sucedido, sucede y sucederá siempre. Al igual que en la época del escritor de Eclesiastés, pensar y soñar en lo que haría yo si fuera rico no es algo anómalo, no es algo extraño. Y quiero pasaros un clip, no sé si se oirá bien, de una canción de una película donde se refleja y donde se identifica perfectamente estos anhelos y sueños que van en la línea de la reflexión de hoy. Es una película que ganó 3 Oscars en el año 72, o sea que muchos de los que estáis aquí ni habíais nacido entonces, pero fue una película de amplia repercusión, así como también la canción que vamos a intentar escuchar. La película es El violinista en el tejado, no sé si os suena, porque es una película, ya digo, antigua, y el título de la canción es Si yo fuera rico. Vamos a intentar a ver si se ve y se oye. You made many poor people. Leer los subtítulos porque está la canción está en inglés. I realize, of course, it's no shame to be poor, but it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum, all day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a bitty rich, idle man, I'd build a big tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with real wooden floors below. There would be one long staircase just going up and one even longer coming down.
and one more leading nowhere, just for show. I'd fill my yard with the chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each loud will land like a trumpet on the ear, as if to say, here lives a wealthy man. If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum, all day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a biddy-biddy rich, diddle-diddle-diddle-diddle man, I see my wife, my gold, looking like a rich man's wife with a proper double chin, supervising meals to her heart's delight. I see her putting on airs and strutting like a peacock. Oh, what a happy mood she's in, screaming at the servants day and night. The most important man in town will come to phone on me. They'll ask me to advise them like a Solomon the wise. If you please, Rebetavia, pardon me, Rebetavia, posing problems that would cross a rabbi's eyes. And it won't make one bit of difference if I answer right or wrong. When you're rich, they think you really know. If I were rich, I'd have the time that I like to sit in the synagogue and pray, and maybe have a seat by the eastern wall. And I discuss the holy books with the learned men 7 hours every day, and that would be the sweetest thing of all. If I were a rich man, all day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. Lord, who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan if I were a wealthy man? Hay que ver cómo ha dejado volar la imaginación Tevi, este lechero judío de un pueblecito de Ucrania. Estaba pensando yo cuando estaba pensando en el tema de hoy, en esta canción, que quizás alguno de nosotros en algún momento también se ha dirigido al Señor en oración, pidiendo a veces más recursos, pidiendo más bienes, pidiendo más dinero, Señor. Y quizás pensando como Tevi, que no sería tan malo que yo tuviera una pequeña fortuna, Señor. Esto no arruinaría ningún plan divino, que yo fuera un hombre adinerado. Bueno, siendo sinceros con nosotros mismos y con el Señor, ¿de verdad no has pensado alguna vez, o no te ha pasado alguna vez por la cabeza que tu vida sería mucho mejor y más feliz
si tuvieras algo más de lo que tienes? ¿O nunca has sentido, aunque sea un poquito de envidia, quizás por personas que tienen mejor posición económica que la tuya? Bueno, aunque pensamos que el dinero no da la felicidad, a veces la opulencia y la apariencia en aquellos que están a nuestro alrededor nos hacen dudar. Y yo creo que todos tenemos ese gusanito en el corazón, cierta atracción por el dinero, por las riquezas, y es precisamente por eso que debemos poner atención a lo que Salomón quiere enseñarnos en esta tarde en el pasaje que vamos a estar considerando acerca de las riquezas. Ahora, antes de entrar a considerar el pasaje del libro de Eclesiastés para hoy, me gustaría considerar una historia que encontramos en el libro de Primera de Reyes, donde se nos narra la visita de una reina muy famosa a un rey muy rico. La reina había oído tanto acerca de las inmensas riquezas y de lo lujoso estilo de vida del rey, que no pudo resistir por más tiempo su curiosidad. Así que tomó el camino, ¿verdad?, para ver a ese rey. La información que tenía era tan desmesurada que ella cuestionaba seriamente su veracidad. Y la reina sabía que algunas de las cosas que le habían contado eran ciertas. Estaba al corriente de sus asombrosos logros del rey, pero todavía tenía dudas acerca de si todo lo que le habían contado era verdad. Así que seguramente pensaba, todo no puede ser, no puede haber nadie tan sabio, no puede haber nadie tan rico. Así que mientras viajaba desde su palacio de Etiopía al trono del rey en Israel, estaba meditando en todas estas cosas. Y encontramos el pasaje a considerar esta visita de esta reina en el capítulo 10 de la primera carta del primer libro de Reyes, de los versículos del 1 al 18. Y dice así, comienza así el pasaje: cuando la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, fama que honraba el nombre del Señor, fue a visitarlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Y llegó a Jerusalén con un gran séquito de asistentes y una enorme caravana de camellos y cargados con especias, grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Y cuando se presentó ante Salomón, habló con él acerca de todo lo que ella tenía en mente. Y Salomón tenía respuestas para todas sus preguntas, nada le resultaba demasiado difícil. Y entonces la reina llega un momento que exclamó, dice: todo lo que oí en mi país acerca de tus logros y de toda tu sabiduría es cierto. Yo no creía lo que se dijo hasta que llegué aquí y lo vi con mis propios ojos. De hecho, lo que había oído no refleja ni la mitad. Tu sabiduría y prosperidad superan ampliamente lo que me habían dicho. Como diríamos hoy, la reina de Saba quedó maravillada, aturdida, y no pudo sino exclamar: no me habían contado ni siquiera la mitad. Y aunque estaba acostumbrada a la elegancia y a la riqueza, aquello era demasiado, era demasiado. El lujo y la belleza, por no mencionar el ambiente que se respiraba en la corte del rey Salomón, dejó a la reina de Saba boquiabierta. Y ella no vio otra manera mejor de expresar su cortesía que la de aumentar todavía aún más la riqueza de Salomón. Dice el versículo 10 que luego le regaló al rey 4,000 kilos de oro, grandes cantidades de especies y de piedras preciosas. Nunca más entraron tantas especies en el reino como los que la reina de Saba le regaló al rey Salomón. Bueno, a menudo oímos hablar de la sabiduría de Salomón, al igual que también asociamos a Job con la paciencia, pero su riqueza no se menciona con tanta frecuencia. Y cuando leemos algunas porciones de la Escritura nos damos cuenta de la magnitud de esa riqueza. Y os cuento solamente algunos detalles. Si vosotros queréis en casa podéis leer ese capítulo 10 del primer libro de Reyes o en el segundo libro de Crónicas en el capítulo 9. Y fijaros cómo era
la corte de Salomón y cómo era de alguna manera la opulencia, la riqueza de Salomón. Dice que el versículo 14 de ese capítulo 10 de Primera de Reyes, que el peso del oro que llegaba a Salomón en un año era de 666 talentos de oro. 23 toneladas de oro cada año le llegaban a Salomón. Y aparte de todo eso, de todos los mercadeos, las empresas de importación y exportación que tenían de Arabia y de otras tierras donde traían especies. Y el rey Salomón dice que hizo 200 escudos grandes de oro batido usando 600 siclos de oro. Cada escudo pesaba 10 kilos. Y también hizo 300 escudos de oro batido usando 3 minas de oro en cada escudo. Y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Y el rey hizo además un gran trono de marfil, el cual revistió de oro finísimo. Después se nos menciona que todos los vasos en la corte del rey Salomón eran de oro. También todas las vasijas de la casa del bosque del Líbano eran de oro puro. Ninguna era de plata. Esta no se consideraba de valor alguno en los días de Salomón. Y Salomón, y así se mencionan otras muchas cosas, reunió carros y hombres de a caballo. Tenía 1.400 carros y 12.000 hombres de a caballo. Y finalmente dice el versículo 27 de este capítulo 10, que el rey hizo la plata tan común en Jerusalén como las piedras. Salomón construyó para sí literalmente un paraíso de placer. Estamos hablando de alguien que nadaba en dinero. Como alguien ha dicho, sus terrenos, sus palacios, un zoológico que también tenía, un templo que era el asombro del mundo entero, su residencia personal, sus cuadras de caballos, todo era tan espléndido que dejarían a Versalles o al Taj Mahal a la altura de un kiosco de chuches. Salomón era la opulencia personificada, y creo que nosotros no podemos comprender ni imaginar la inmensidad de sus riquezas. Bueno, ¿por qué abundo en deciros todas estas cosas? Porque una persona así de rica sabe de lo que está hablando cuando está escribiendo el libro de Eclesiastés y habla acerca de las riquezas. Cuando Salomón escribe acerca del dinero nos conviene tomar nota. Él conoce bien el asunto y de ello trata precisamente esta parte del libro. Así que escuchemos los consejos del rey y aprendamos bien la lección. Y si por casualidad eres una persona con tendencias materialistas, te sugiero que escuches la exposición que él hace acerca de las riquezas. Vamos a leer de forma seccionada el pasaje de Eclesiastés del capítulo 5, los versículos que van del 8 al 20, para poder extraer y aprender esos principios proverbiales que Salomón nos traslada de su experiencia en relación con la riqueza, con el dinero. Y en estos versículos que vamos a leer, al principio encontramos 3 principios proverbiales. El primero tiene que ver con la opresión. El segundo hace referencia a la insatisfacción. Y el tercero habla del conflicto con la frustración. Así que leemos Eclesiastés 5, versículos del 8 al 9. Dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Y el proverbio que se deduce de estos 2 versículos es que los ricos tienden a tomar el control y su poder atemoriza y desprecia a los pobres. Y este primer principio tiene que ver con la influencia y el control de los ricos sobre los pobres. Las personas ricas, simplemente por el hecho de poseer dinero, tienen la tendencia a dominar, a tener el control en el territorio, ya sea el de una provincia o incluso el de un país. Los ricos suelen ser los dirigentes. Normalmente esto es lo que sucede. Hay excepciones, naturalmente. Y no hace falta abundar demasiado, porque es algo evidente que vemos cada día a nuestro alrededor. Los pobres oprimidos, dice Salomón, tienen pocas
posibilidades de encontrar justicia en el sistema, porque el sistema es corrupto y todos de arriba a abajo, todos se benefician de esa espiral de corrupción. En un lenguaje más simple, la burocracia poco a poco se hace tan abundante y tan compleja que el pobre ya no puede conseguir audiencia ni ser escuchado. Y Salomón nos dice aquí que ese estado de cosas no debe sorprendernos, porque esos funcionarios son hombres, y en este mundo caído los hombres tienden a ser codiciosos, arrogantes sobre todos los que tienen algún tipo de autoridad. Y el problema principal entretejido en este sistema fuertemente controlado se encuentra en la irresponsabilidad, en la insensibilidad. Y desde luego no estoy defendiendo la anarquía. Alguien tiene que ejercer el orden y el control. Se necesita cierto grado de organización en la sociedad. Pero la preocupación, y también la de Salomón, es el poder intocable y a menudo corrupto que se origina cuando aquellos que tienen el dinero consiguen el control absoluto. El dinero corrompe. Se ha dicho, y es una realidad, que en España está bajo el control y el dominio más o menos de unas 300 familias que dominan todos los aparatos del Estado. ¿Y cuál es la solución entonces? ¿Deshacernos del gobierno? ¿Significa esto que no hay necesidad de ningún tipo de liderazgo? Por supuesto que no. El liderazgo es algo esencial y de hecho además es algo bíblico. La idea general es que a pesar de la corrupción en la burocracia es mejor tener un gobierno organizado y un gobierno en el país que vivir en la anarquía. El acento está en que aquellos que están en eminencia y que están en autoridad deben tener cuidado de no tener un espíritu opresor, ya que el dinero es capaz de insensibilizar los sentidos de un líder poderoso. Decía el filósofo Francis Bacon que el dinero es un buen servidor, pero es un mal amo. Y a continuación lo que Salomón nos enseña acerca de la insatisfacción que produce la avaricia, lo encontramos en el versículo 10. Fijaros, dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto, también eso es vanidad. Salomón conocía este tema como pocos, cuando dice, no se saciará, dice el texto. Sin duda lo hace con un conocimiento de causa. Era su propia experiencia. Y el segundo principio proverbial nos permite una vista momentánea de aquellos que llegan a estar verdaderamente locos por el dinero. Y es que la avaricia y el materialismo no tienen garantías ni límites satisfactorios en sí mismos, integrados. Primero de todo, observemos que la palabra que Salomón emplea aquí en el versículo 10 es ama, no posee. Él dice, quien ama el dinero, no quien posee dinero. No se trata de un ataque contra los que tienen riquezas. La Biblia nunca condena a las personas por el solo hecho de tener dinero. Sin embargo, sí que acomete un ataque frontal contra el amor al dinero. Es un ataque a la avaricia, contra el materialismo que siempre quiere más y más. Y no sé si te has dado cuenta de cómo describe el rey a este individuo avaro y codicioso. Dice que está vacío. También esto es vanidad. El ambicioso de dinero nunca tiene bastante. Y la persona que ama las riquezas jamás llegará al nivel de la satisfacción personal. Quien ansía la abundancia, quien vive insaciablemente para tener más ingresos, nunca conocerá el día en que pueda pararse, sonreír y decir, ya tengo suficiente. Eso es suficiente para mí, no necesito nada más. ¿Verdad que resulta asombroso? El dinero puede comprarnos toneladas de comodidad, pero ni un gramo de contentamiento. Las ganancias
los dividendos, las inversiones, los intereses y los beneficios producidos por el dinero lo único que hacen es abrirnos todavía más el apetito de querer más. Ocurre como a esa persona que echa una moneda en una de esas máquinas tragaperras y no se conforma, aunque suene el timbre y le caigan las monedas en las rodillas y un montón de monedas, consiguiendo una buena ganancia, esas monedas acaban otra vez en la máquina por la avaricia de tener más. El jugador nunca tiene bastante. Al revés de cuando nos vemos en dificultades económicas, que pensamos de otra manera diferente, nos decimos a nosotros mismos, yo estaría satisfecho si tuviera esto, yo estaría satisfecho. Pero no es así. ¿Cuánto necesitamos para estar satisfechos?, preguntó un rico a otro rico, y la respuesta fue, solo un poquito más de lo que tenemos, solamente un poquito más de lo que tenemos. Al materialista le sucede lo mismo que al jugador de la máquina tragaperras, que es lo que dice el versículo 10. La persona que ama el dinero es adicta a él y nunca jamás poseerá suficiente. ¿Por qué es imposible que una persona que ame el dinero llegue a tener una vida satisfactoria? Porque mientras más tienen, más quieren. Y Salomón lo dice claramente, no hay límite que pueda satisfacerles. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También eso es vanidad. El problema no es el dinero en sí, el problema es lo insaciable que se vuelven los que aman el dinero. Siempre existe la posibilidad de tener un poco más. ¿Por qué no tratar de conseguir ese poquito más? Dice un autor que el amor al dinero cree en función del alimento que recibes. En otras palabras, mientras más se alimenta la codicia, más ambicioso uno se vuelve. Y no se trata simplemente de la capacidad de adquirir lo que el dinero nos da. Todos quisiéramos tener algo mejor que lo que nosotros tenemos. Todos quisiéramos tener algo de seguridad económica, pero el problema no es solamente eso, es el estatus también que acompaña el dinero y el orgullo de tener más que otros. Fijaros lo que dice C.S. Lewis. Dice que el orgullo es esencialmente competitivo. Decimos que la gente está orgullosa por ser rica, o por ser inteligente, o por ser guapos, pero C.S. Lewis dice que no es así. Dice que están orgullosos por ser más ricos, más inteligentes, más guapos que los demás. Ese es el orgullo. La codicia hará sin duda que un hombre desee dinero para tener una casa mejor, mejores vacaciones, mejores cosas que comer y beber, pero solo hasta cierto punto. Lo que C.S. Lewis está diciendo es que la codicia por el dinero no es únicamente por el poder adquisitivo del dinero. Yo a veces me pregunto, muchas veces cuando salen a veces noticias acerca de los grandes adinerados, las grandes fortunas que aparecen a veces en televisión, ¿por qué un hombre que tiene una fortuna de más de 100 millones de euros en el banco quiere más? ¿Por qué? Dice C.S. Lewis, no es la ambición de tener mayor placer, porque con 100 millones se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? O sea que no es la ambición por un mayor placer, dice él, es por orgullo, por deseo de ser más rico que algún otro hombre rico, y aún más el deseo de poder. En el lenguaje sencillo es por superar y escalar posiciones en esa lista Forbes. El problema es que siempre puedes ganar más, siempre puedes tener algo mejor que lo que tienes, y siempre encontrarás una persona más rica y más poderosa que tú, siempre. Por lo que, tanto si tu ambición en la vida es el dinero, nunca será suficiente para ti. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancia, dice la versión de la Biblia de las Américas. Es por eso porque el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, en el capítulo 6, escribe y dice, versículo 9, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo,
y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Y dejadme deciros algo, no hay que ser rico para querer enriquecerse más. No caigamos en la trampa de que esto que estoy hablando esta tarde aquí no va con nosotros. Los pobres tenemos ese mismo problema. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque no importa cuánta fortuna logres amasar, siempre vas a querer más, porque la raíz de todos los males es, dice la Escritura, el amor al dinero. No el dinero, con el dinero se hace mucho bien. Deseamos nosotros poder reunirnos en un lugar de propiedad, ¿verdad? Oramos por eso. Y eso cuesta dinero. El problema no está en el dinero, el problema está en el amor al dinero. Dice el apóstol Pablo, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 5 se nos advierte que ya que seamos pobres o seamos ricos, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Y sabéis cuál es la palabra griega que se usa aquí para avaricia? Deseo de tener más, deseo de tener más. Dice en la Nueva Versión Internacional este mismo texto, manteneos libres del amor al dinero y contentaos con lo que tenéis. El siguiente principio proverbial tiene que ver, como decía antes, hemos hablado de la opresión, hemos hablado de la insatisfacción, tiene que ver con la frustración. Vamos a leer los versículos 11 y 12 de este capítulo 5. Dice, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Y el principio sería este, con el aumento del dinero y de las posesiones, aumentan los gastos y las preocupaciones. Queda inverso y todo. Con el aumento del dinero y las posesiones, aumentan los gastos y las preocupaciones. No sé si alguna vez habéis visto algún documental de la vida de deportistas que procedentes de una pobreza casi extrema en su vida, obtuvieron éxito, fama, riqueza al triunfar en su deporte. Y especialmente es significativo lo que estoy hablando en la biografía de ciertos boxeadores. Recuerdo la de Mike Tyson o la de George Foreman, recientemente fallecido. Ellos fueron campeones mundiales de boxeo de la categoría de los pesos pesados. Y de ser muy pobres pasaron a ser muy ricos repentinamente. Las bolsas por ganar esas competiciones eran de más de 1.000 millones de dólares. Y fueron rápidamente, ¿verdad?, enriquecidos y se vieron de la noche a la mañana viviendo en zonas lujosas, conduciendo un automóvil de alta gama carísimo y con 4 guardaespaldas, eso sí. Y además de una casa llena de personas viviendo a sus expensas que pocos meses antes apenas conocían sus propios nombres. Pero ahí estaban, en nómina ahora. Y así todo va bien en la vida de estos deportistas, hasta que les toca caer a ellos en la lona del ring. El problema de ellos, del rico, es que nunca sabe si van detrás de ellos o de sus riquezas. Y mientras más tienes, más personas vendrán a buscar una parte del pastel. Pero hay otro problema, dice Salomón, y es que mientras más tienes, también más te preocupas. Versículo 12, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Por regla general, el que trabaja arduamente durante el día, sobre todo si es un asalariado o realiza un trabajo físico,
Llega tan cansado a la cama que se duerme plácidamente, inmediatamente. Haya comido poco, haya comido mucho. Cae rendido a dormir. Pero al hombre rico, dice Salomón, no lo deja dormir la abundancia. No solamente las preocupaciones, a veces también el mucho comer, no deja dormir bien. Otra versión popular lo dice de esta manera: el que trabaja arduamente duerme a pierna suelta, coma poco o mucho, pero el rico padece de preocupaciones y de insomnio. El rico quizás cuando está en la cama está ahí dándole vueltas y pensando, ¿será segura esta inversión? ¿Me van a aumentar los impuestos? Bueno, ahora diría, ¿cómo me afectará la subida de los aranceles? ¿Y qué pasará mañana si sube la prima del dólar o sube la prima del euro? O si nos viene encima una recesión de nuevo. Un individuo que no tiene cuentas en el banco no tiene problemas con eso. No le preocupa. Vivimos en una época en la que mucha gente padece de insomnio del sueño. Y yo sé que eso se debe en parte a que ahora tenemos una vida mucho más sedentaria que la teníamos en épocas anteriores. Pero dicen los expertos que una de las razones principales por la que mucha gente tiene problemas para dormir es la tensión nerviosa, el estrés. Y estos mismos expertos dicen que una de las principales causas del estrés es la preocupación por el dinero. Es pues frustrante los argumentos que utiliza aquí Salomón para convencernos, para confirmar que es imposible que una persona que ame el dinero llegue a tener una vida satisfactoria. Mientras más tienes, más quieres. Mientras más tienes, más gastas. Y mientras más tienes, más te preocupas. Eso es lo que está diciendo Salomón. No me digas que Salomón no es práctico. Ciertamente no se trata de un problema de falta de algo. El rico tiene más que suficiente de todo. ¿Qué falta entonces? Lo que falta es paz interior y un propósito y un sentido de vida. Sacando para nuestra enseñanza un poco del contexto de las palabras pronunciadas por aquella reina que fue a visitar a Salomón, la reina de Saba, cuando dijo, lo que había oído no refleja ni la mitad. Diría que la mitad que no le contó Salomón fue la referente al lado oscuro de las riquezas. Y visto desde afuera, nos impresiona el mundo maravilloso de la opulencia de Salomón. Pero eso es solamente la mitad de la historia. La otra mitad no es contemplada generalmente por el espectador y está compuesta por la falta de contentamiento, por la frustración y la pesadilla terriblemente solitaria de una vida que hace al codicioso tratar de tener cada vez más. Y Salomón está admitiendo y compartiendo con nosotros lo que nadie pudo decirle a aquella reina de Saba. La otra mitad es lo que está compartiendo Salomón con nosotros. Y a la otra mitad a continuación, ¿sabéis cómo la llama? Dice en el texto, los males dolorosos que tuvo que soportar a causa de las riquezas. Y el primer mal que pueden traer las riquezas es que aquellos que se han aferrado a la codicia pueden estrellarse rápidamente. Dice los versículos 13 al 15, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Esta es la típica historia del individuo que se mata trabajando para amasar una fortuna y repentinamente lo pierde todo. Salomón dice que este hombre guardó sus riquezas para su mal. Fue para su mal en vez de hacer un buen uso de las cosas que Dios le había dado, incluso disfrutando adecuadamente de ellas. Este hombre prefirió amontonar sus riquezas. Es como el tío Gilito, no sé si conocéis al tío Gilito.
el tío rico de los sobrinos de Donald, cuya pasión era tirarse en una piscina llena de monedas de oro. Y dice Salomón que aquel que guardó su riqueza para él mismo terminó destruyéndose por esta actitud tan miserable. Hay un refrán que dice que el que no tiene dinero es pobre, pero el que no tiene otra cosa más que dinero es más pobre todavía. El que no tiene dinero es pobre, pero el que no tiene otra cosa más que dinero es más pobre todavía. Por eso es por lo que Jesús dice claramente en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque de la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en esto. Y lo irónico de esta historia es que todo este cuidado que este hombre puso para retener lo suyo no le sirvió para nada. Una mala inversión, un mal negocio, unos malos socios. ¿Quién sabe lo que fue lo que le llevó a la quiebra repentina, que le llevó a la ruina, dejándole sin nada, sin poder dejarle nada a sus hijos? Y dice el versículo 15, como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Ahora Salomón, vamos a suponer por un momento que tú fuiste un genio de las finanzas y pudiste retener un gran capital hasta el mismo día de tu muerte. Y sabes que cuando te toque morir no te llevarás de este mundo ni un euro, nada. El mismo apóstol Pablo quizás tenía este mismo texto en mente cuando escribió en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6. Él dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Este es un argumento muy poderoso para resistir el amor al dinero. No importa cuánto logremos acumular a lo largo de nuestra vida, no podremos sacar de este mundo nada. Llegamos desnudos, nos vamos desnudos. Y lamentablemente muchos esperan la llegada de este momento, pero en su lecho de muerte, para pensar en esto y darse cuenta de esta triste realidad. Aunque un hombre se vuelva rico y conserve su riqueza toda la vida, pronto llegará el momento que tendrá que dejarla. Se dice que cuando Alejandro Magno estaba en su lecho de muerte, ordenó que al contrario de la costumbre habitual, no le ocultaran las manos bajo el manto fúnebre. No le ocultaran las manos, sino que quiso que todos vieran sus manos vacías mientras lo llevaban a la tumba, para que así vieran todos que tras la muerte del conquistador y el rey de naciones, él estaba en las mismas condiciones que el mendigo más pobre. Por eso él mostró sus manos vacías. Nuestras manos estarán vacías el día de nuestra muerte. Y no tendremos necesidad de bolsillos tampoco. No nos vamos a llevar nada a la tumba. Y Salomón quiere movernos precisamente a pensar en esto, a pensar en el momento también de nuestra muerte, de nuestra partida, y quiere que pensemos en esto no ese día cuando vayamos a partir, sino ahora, cuando todavía tenemos tiempo para reaccionar, cuando todavía hay tiempo para hacer un mejor uso de la vida que tenemos por delante. Esa es la misma enseñanza que aparece en Proverbios 23. Este es un texto que no es el favorito de muchos cristianos. Hay cristianos que tienen textos favoritos. Antes Adrián nos estaba citando un salmo que decía que era su favorito. Pero este texto, estoy seguro y no dudo de que no es el texto favorito de algún cristiano. Fíjate lo que dice Proverbios 23, versículo 4. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente
y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como las alas de águilas y volarán al cielo. ¿Habéis escuchado bien la palabra de Dios? Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, dice que es una imprudencia esforzarse por hacerse rico. Sé prudente, desiste. Piénsalo bien. Cuando te toque partir de este mundo, dejarás atrás todo lo que tengas, sea poco o sea mucho. Todo lo que tienes se esfumará, volará, al menos en lo que respecta a ti. Es por eso que, por lo que Pablo también exhorta a los ricos, dice en 1 de Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. En otras palabras, como dice el Señor Jesús, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Haceros tesoros en los cielos donde la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque allí donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Esta vida es una vida temporal y todo lo que podamos disfrutar de ella también es temporal. Ahora, eso no quiere decir que debemos despreciar las cosas legítimamente disfrutables en este mundo, pero hay una enorme diferencia entre poseer cosas y ser poseído por las cosas. Hay una gran diferencia. Como decía antes la frase aquella de Francis Bacon, el dinero es un buen siervo, pero es un mal amo. Así que la pregunta que tienes que hacerte es si tienes tú posesiones o las posesiones te tienen a ti. Hazte esta pregunta. ¿Tú tienes posesiones o las posesiones te tienen a ti? Y puedes hacer un test rápido para evaluarte y responder esa pregunta. Piensa en qué tan fácil es para ti desprenderte de lo tuyo para compartirlo con personas que tienen necesidad, o para extender y hacer avanzar el reino de Dios. O dicho de otra manera, ¿qué tan difícil te resulta desprenderte de lo tuyo? Hace unas 2-3 semanas, en un programa de televisión nocturno, estaban entrevistando a José Luis Rodríguez, el Puma. Esta vez sí que es el Puma. Y él estaba hablando precisamente de este tema, y estaba hablando del desapego a las cosas materiales. Y él decía que el desapego es una práctica que hay que ejercitar cada día. Y él lo había aprendido hace algunos pocos años, pero cada día trataba de ejercitar el desapego a las cosas materiales. Y él decía, pienso cada día al levantarme que este puede ser mi último día, y ahí empieza mi desafío. Y decía también, solo si amas a Dios por sobre todas las cosas, empiezas a desapegarte de todas las cosas materiales. En la vida te vas apegando a muchas cosas. Y él decía, y resulta que yo no he visto ningún féretro, ningún carruaje de sepultura con un camión de mudanzas detrás. No te llevas nada. Si no tienes fe y no piensas que vas a un sitio mejor, jamás lo vas a lograr. No vas a poder desapegarte de las cosas. Pon a Dios por sobre todas las cosas. Esto es lo que decía en un tramo de la entrevista. En el versículo 17, Salomón resume todo lo que ha venido diciendo aquí para convencernos de que es imposible que una persona que ame el dinero llegue a tener una vida satisfactoria. Dice el versículo 17, además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Bueno, triste es el versículo, ¿verdad? Dice un autor, Derek Kidner, que si hay algo peor que la adicción que el dinero crea es el vacío que provoca. Y seguramente que habréis visto algún ejemplo de esto más
de una vez, que el que vive miserablemente para acumular riquezas terminará también como un miserable. Eso es lo que Salomón está diciendo aquí. Cuando ese hombre se dé cuenta de que él tendrá que dejar atrás todo aquello por lo que se esforzó en su vida para retener, cuando este hombre ya viejo se dé cuenta que no valió la pena, poner a un lado a la familia, no valió la pena poner a un lado sus amigos, ni matarse a trabajar, que no pudo disfrutar ni tan siquiera de lo que tenía, es muy difícil que este hombre no termine sus años como un viejo airado y amargado. Y es importante señalar que Salomón aquí no está abogando en este pasaje ni por la pobreza ni por la riqueza, dejémoslo claro, porque ambas cosas tienen sus problemas. Salomón no está defendiendo aquí ni que seamos ricos ni que seamos pobres. Fijaos cómo ora Agur en Proverbios, en el capítulo 30, versículo 8. Él le pide a Dios, no como Tebi, como el granjero que veíamos al principio, le pide a Dios de otra manera. Él dice, Señor, no me des pobreza ni riquezas, manténme el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Un individuo que confía en su poder económico, en su soberbia, puede pensar, ¿y a mí qué me importa quién es Dios? Yo puedo resolver mis problemas por mí mismo. Y Agur dice, Señor, guárdame de eso de pensar así, pero también no me des pobreza, no sea que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. La advertencia de Salomón aquí es que nos cuidemos del amor al dinero y de la falsa seguridad que el dinero produce. Y finalmente Salomón nos presenta al final del pasaje la solución, una solución realmente sorprendente. Quizás esperaríamos que después de haber leído todos estos versículos, un pasaje como esto, Salomón nos invitara a todos a hacer un voto de pobreza. Pero eso no es lo que hace Salomón. Lo que Salomón hace aquí es, en vez de invitarnos a hacer un voto de pobreza, es enseñarnos a disfrutar lo que Dios nos provee, recordando que son dones que vienen de su mano. Esa es la solución. Versículo 18 dice, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esa es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Fijaos, si os fijáis bien en todo el pasaje que hemos leído, hasta este versículo 18, la palabra Dios no se menciona ni una sola vez. Y en cambio en estos últimos 3 versículos, la palabra Dios aparece 4 veces. ¿Qué es lo que Salomón nos está enseñando aquí? Que la felicidad no consiste en tener cosas. La verdadera felicidad consiste en disfrutar de las cosas. Y esa capacidad para disfrutar de las cosas solo la da Dios. Solo la da Dios. Ese es el tema. Tener cosas en sí mismo no te hará feliz si tú no sabes disfrutar de ellas. Y el disfrutar de ellas es un don de Dios. Es lo mismo que estuvimos leyendo en Eclesiastés en el capítulo 2, versículo 24, cuando leíamos, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto viene de la mano de Dios. O también en el capítulo 3, en el versículo 15, también habla más o menos en los mismos términos. Bueno, ¿cuál es la enseñanza de estos pasajes del libro de Eclesiastés? Que si bien es cierto que la vida sin Dios es absurda y es miserable, especialmente para aquellos que viven para las riquezas materiales, cuando nosotros colocamos a Dios en el centro de nuestras vidas, aún el dinero y las posesiones se convierten en una bendición
que podemos disfrutar. Fijaos en el versículo 19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes. A todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes. Y le da también, dice, facultad para que coma de ellas, tome su parte, goce de su trabajo. Esto también es un don de Dios. O sea que de nada sirven esos bienes si Dios no te da también la capacidad de disfrutarlos. Así que el argumento es este: Dios ha llenado el mundo de muchas cosas para disfrutar, pero el poder de disfrutarlas no reside en las cosas, sino en Dios mismo que las da. Y este mundo está lleno de muchas cosas para disfrutar, pero esas cosas en sí mismo no traen la capacidad para darte la satisfacción. Es completamente absurdo tratar de encontrar nuestra felicidad y nuestro gozo en los dones en vez de el dador de esos dones. Y por eso es que dice, esto es absurdo, esto es absurdo. Dice un comentarista, la habilidad de disfrutar las riquezas o la familia o la amistad o la comida o el trabajo o el sexo o de cualquier otra cosa buena proviene únicamente de Dios. Poniendo un ejemplo, se podría decir que en la vida hay un montón de cosas que Dios creó para nuestro gozo y deleite. Pero como en algunos juguetes que le compramos a nuestros hijos, las pilas no van incluidas. Las pilas no van incluidas. Es Dios quien tiene que poner la potencia para que tú puedas disfrutar. Sin Dios no hay deleite, sin Dios no hay satisfacción. Por eso que en un caso anómalo, también el profeta Jeremías dice respecto de su pueblo, recoge las palabras del Señor, Jeremías 2, versículo 12. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Espantaos, cielos, desolaos en gran manera. Me dejaron a mí, que soy una fuente de agua viva, para jugar con juguetes que no tienen pilas. Y la Biblia nos enseña que fuimos creados para glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Y la vida cristiana no se trata, pues, de recluirnos en un monasterio y hacer un voto de pobreza, como decía antes. No, lo que debemos hacer es colocar a Dios en el centro de nuestras vidas, viniendo a Jesucristo en arrepentimiento y fe, de modo que podamos vivir el presente y disfrutar legítimamente de todas las cosas que Dios nos ha dado, pero con los ojos puestos en la eternidad. Eso es lo que debemos hacer. Cuando estudiábamos la carta, el capítulo 8 de la carta a los Romanos, leíamos este versículo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A nosotros nos espera la gloria, pero ahora no estamos en el cielo, estamos en un mundo caído. Y Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicción. El más grande de los dones que Dios nos ha dado es poder conocerle a Él a través de la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A Él y solamente a Él. Él es la perla de gran precio por la que vale la pena perderlo todo, como encontramos en el mismo Evangelio. Y lo sorprendente de la salvación que Cristo nos otorga por su gracia es que juntamente con ella nos da la capacidad de disfrutar de todo lo demás sin permitir que nos esclavicemos. Jesucristo nos hace libres para que podamos disfrutar de todo lo creado, pero adorando únicamente al Creador. Y pensemos siempre en esto: nuestra identidad no depende de nuestro estatus económico, nuestra identidad no depende de la ropa que nosotros vestimos, nuestra identidad no depende del barrio donde vivimos,
nuestra identidad descansa en la relación, únicamente en la relación que tenemos con Jesús, nuestro Salvador. Estamos en el mundo, pero nos espera la gloria. Y mientras tanto, como hemos aprendido hoy, como dice Salomón, disfrutemos con gozo y gratitud de los buenos dones que Dios nos da, recordando que ninguno de ellos puede sustituirle a Él. Y así como hay salvación, así como no hay salvación fuera de Jesucristo, tampoco hay verdadero deleite y verdadera satisfacción fuera de Jesucristo. No la hay. Así que si todavía tu vida está sin Cristo, si estás tratando de encontrar en las cosas de este mundo lo que solamente Él te puede dar, te invito a acercarte a Cristo, a arrepentirte de tus pecados, a arreglar cuentas con Dios, confiando únicamente en la obra y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda de pecado con la justicia divina. Solo así encontraremos verdadera satisfacción. Termino con unas frases de Charles Swindoll. En el libro Vivir por encima del nivel de la mediocridad, él dice lo siguiente: hay muchas cosas que el dinero no puede comprar. El dinero puede comprar una cama, pero no el sueño. Libros, pero no inteligencia. Comida, pero no apetito. Adornos, pero no belleza. Una casa, pero no un hogar. Medicina, pero no salud. Placeres, pero no paz. Lujos, pero no cultura. Entretenimientos, pero no gozo. Un crucifijo, pero no un salvador. Una iglesia, pero no el cielo. Solo en Dios hay verdadera y permanente satisfacción. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde, de modo que seamos librados de toda codicia y podamos en nuestros corazones atesorarlo solamente a Él, a nuestro Salvador Cristo el Señor.